Bien, historia de la computadora, de lo que nos toca ver en esta parte teórica. Son algunas cuestiones como para saber de dónde es que viene lo que nosotros estamos estudiando. Básicamente, ustedes están estudiando programación, van a programar en computadoras, pero lo que básicamente es una computadora. A ver, yo podría arrancar de la siguiente forma, si alguno tiene ganas de charlar. ¿Qué piensan que es una computadora? Sin buscar una definición concreta. ¿Alguien sabe lo que es una computadora? ¿O para qué se usa? Que yo me acuerde, más o menos arrancaba de la máquina de Turing, creo, o una cosa así. No, a ver, Pablo Corbera, mucho antes. No, de historia no sé, sé que, digamos, es un instrumento con entrada y salida de datos y que los procesa según No, pero eso no algún está programa. muy, muy avanzado. Ya te avanzaste un montón. Ah, bueno. ¿Qué será lo primero que se les ocurre cuando uno piensa en computadora? Está bien no está mal lo que están diciendo, pero están hablando del siglo XX. ¿Procesamiento de datos? Procesamiento de datos sigue siendo siglo XX. ¿Para qué hablar? Solucionar problemas. Resolver problemas, sí, pero ¿qué tipo de problemas? ¿Ambientales? ¿Problemas amorosos? ¿Qué tipo de problemas? Cuentas. Cuentas simples. Cuentas, sí. Básicamente, las computadoras, si uno no se remite a la prehistoria, las personas trataron de hacer cálculos de manera más sencilla. Y vieron que yo dije cálculos. ¿Ustedes vieron cuando tienen cálculos en la reunión? ¿Qué es lo que tienen en realidad? Miren cómo fue la charla. Cuando alguien tiene cálculos, ¿qué es lo que Piedra. piedras? ¿Saben por qué tiene piedras? Porque las primeras personas, imagínense, estamos hablando de miles de años antes de Cristo, ¿no? Las primeras personas que necesitaban contar personas o contar ovejas, lo que utilizaban eran piedras. Cada vez que, por ejemplo, pasaba una oveja de su rebaño, agarraba una piedra a la persona. Pasaba otra oveja, agarraba otra piedra. Entonces, si tenía la misma cantidad de piedras que ovejas que habían pasado, es que tenía todas las ovejas que necesitaba. Eso, aunque les parezca mentira, o sea, ese cálculo, que era básicamente cálculos, quiere decir piedra en griego, eran babilonios lo que contaban de esa forma. Básicamente fue el inicio de la computación, aunque ustedes no lo crean. Poder realizar con algún instrumento cuentas, cálculos, y de ahí viene la palabra cálculo, de piedra, con las piedras hacer, o sea, básicamente contar. Y después de contar lo que hicieron fue, si tengo tantas piedras, agrego, tuvieron hijos las ovejas, tuvieron algunos corderitos, entonces traer más piedras para poder agregar. Y si perdía alguna, tenía que ir tenía que ir restando, tenía que ir sumando, tenía que ir básicamente con piedras. Fíjense de la época que les estoy hablando. Básicamente con piedras empezar a hacer cálculos. Y después, otra de las cosas que hizo la humanidad es básicamente aprender a contar, porque bueno, dijeron, vamos a llamar de alguna forma, porque todo el mundo no tiene piedras. Imagínense, si uno tenía 100 ovejas, tenía que andar con 100 piedras en los bolsillos para todos lados, para ir contando a ver que no se le perdiese ninguna. Entonces ahí fue donde aparecieron los números. Cuando aparecieron los números tuvieron que inventar un sistema de numeración. Eso que nosotros estamos estudiando, han inventado las personas miles de años antes de Cristo. Estamos hablando siempre de la cultura, en una cultura que nosotros hemos heredado. No estoy hablando de otras culturas, seguramente los chinos o los incas, los mayas. Los incas no, los mayas seguramente han tenido otro sistema de numeración, pero me estoy refiriendo a la cultura heredada. ¿Cuál piensan que es el primer sistema de numeración que usó la población de la cual nosotros después venimos? ¿Quién se anima a decir? Puntitos. No, sistema de numeración. ¿Qué ahora no sabe? ¿El binario, el hexadecimal? Binario. ¿Decimal? ¿Decimal no será? ¿Las computadoras o nosotros? No, las personas que empezaron a hacer cálculos, pues, como decía, tener piedras, llevar piedras para todo lado era Binario. entonces dije, vamos a inventar un sistema, vamos a abstraernos. Romano. No, Romano. tampoco. Un sistema, ¿no? Los dedos, profe. Los dedos. ¿Y cuántos dedos tenemos? Tenemos 10 dedos. 20. ¿Decimal? Como el tico. Depende. 20. 20.
No, pero a yo le voy a decir, el primer sistema numérico que usó la humanidad fue el sexagesimal. Hasta 60 contaban con los dedos de la mano. No me están creyendo, ni siquiera me creen, me parece. Las personas, los babilonios, los sumerios, 2000, 3000 años antes de Cristo, fácil, contaban utilizando los dedos de la mano y contaban hasta 60. Y fíjense que ese sistema, por eso le hablaba de un sistema que hasta hoy nosotros hemos heredado, el sistema sexagesimal, es un sistema que nosotros, con el cual convivimos. Para las horas, los minutos, los segundos, los meses del año, el año tratamos de llevarlo todo a ese sistema, la cantidad. No se perdieron dedos, porque básicamente lo que hacían era contar con las falanges. Los sumerios contaban con las falanges de esta forma. Miren que nosotros tenemos en cada dedo 3 falanges. Entonces contaban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y cuando llegaban a 12 levantaban el otro dedo de la mano. 13, 14, 15. Por ejemplo, si estaban por acá, estaban en el 20 y pico. Así estaban en el 30 y pico y podían llegar a contar. El mecanismo anticitera, no sé lo No lo conozco ese, Simón. Anticitera no lo conozco. Pero bueno, sí, pero seguramente se encontraron alguna. Yo estoy hablando de más tiempo antes. Podían contar con los dedos de la mano hasta 60. Y ese sistema numérico que nosotros todavía al día de hoy heredamos y con el cual no estamos trabajando. Así que, entonces, a partir de esos conocimientos, fíjense, estoy hablando de la mano y estoy hablando de. Ahí están, no sé qué están pasando, Kevin. Bueno, puede ser, no lo desconozco, ¿eh? Bien. Después lo miramos, si no. Lo que les estaba diciendo era que con los dedos de la mano, o sea, básicamente, ¿qué es lo que necesitamos? Los dedos. Bueno, después, mucho después, los árabes inventaron el sistema decimal, que es con el que nosotros hemos heredado, pero muchos siglos después. Nosotros todavía seguimos trabajando mucho con el sistema sexagesimal. Matemática se utiliza bastante con el tema de los ángulos y la medida. Pero bueno. Voy a empezar a compartir pantalla y voy a empezar a hablar un poco más en serio de lo que es la historia de la computadora, aunque estábamos hablando en serio, que es mentira. Pero después de usar los dedos, fíjense, piénsense ustedes cuando aprendieron a contar, con qué instrumento usaron la primera vez, si no usaron los dedos, ¿no? Pero seguramente el sistema decimal nos limita bastante en cantidades, como se habrán dado cuenta. Bueno, las primeras computadoras básicamente se piensa que fueron los ábacos. ¿Qué es un ábaco? Ahora les voy a mostrar. También tenemos calculadoras mecánicas, que ahora lo vamos a charlar. Y un sistema basado en relays. Un relay, bueno, ahora les voy a mostrar lo que es. El ábaco es la primera de las imágenes que está acá. Esto es una estructura, una calculadora un poquito más avanzada. Esto es una calculadora un poquito más avanzada que básicamente lo que hacía era el mismo sistema que yo les estaba comentando de las piedras. Con esto algunas sumas y restas, pero ya en una estructura, imagínense, la gente andaba con los ábacos para todos lados. Y esto básicamente, no solamente en los babilonios, los sumerios, sino que todas las culturas, generalmente las culturas antiguas, precolombinas y culturas asiáticas, también alguna especie de ábaco tuvieron. Las calculadoras mecánicas ya se desarrollaron posteriormente y funcionan de la misma manera que cuando yo les estuve comentando sobre los cálculos en distintas bases. Y esos cálculos en distintas bases, yo le dije, bueno, ¿y qué pasa si yo estoy limitado con la cantidad de dígitos que yo puedo utilizar? ¿Qué pasa con el dígito que me sobra? Bueno, piensen que una calculadora mecánica era una estructura que básicamente tenía una cantidad limitada de dígitos con la cual se podía llegar a realizar operaciones, y eran operaciones bastante cortas, no eran operaciones grandes, porque una operación grande ya me daba un resultado que no era el apropiado. Básicamente, otro de los dispositivos que se inventó fue utilizando relays. Ustedes van a notar
que gracias a la electrónica, las computadoras son como, o sea, van a notar que está directamente relacionado los inventos electrónicos con los inventos computacionales. Si no fuera por la electrónica, obviamente, no habría computadoras con el formato que nosotros tenemos. Un relay sirve para abrir y cerrar distintos circuitos o hacerlos trabajar de distintas maneras. Pero bueno, básicamente esto abierto y cerrado, estarán notando que, no sé si ustedes vieron en matemáticas, circuitos eléctricos, en lógica, funcionan de esa manera, como les estoy Sí, sí vimos. Sí, Ahora verdadero, falso, ceros y unos. Sí, pero la parte de cerrado. circuito abierto, circuito cerrado, básicamente tiene este sistema. Ahora van a notar que muchas de las cosas que les estuvieron pasando en matemática y en esta materia tienen un poco más de sentido. Ahí tienen un relay para el cual se necesita un transformador, una bobina, perdón, para poder hacerlo funcionar. Vamos a pasar a lo que son las máquinas de Babbage. En 1822 se piensa que se construyó lo que sería la primera computadora. Básicamente, ¿para qué se construyó una computadora? Para realizar cálculos matemáticos. Tenía un montón de partes, servía para calcular polinomios de segundo grado. ¿Vieron eso de la resolvente? Que habrán visto a lo mejor en el ingreso. Bueno, básicamente lo que hacía esta calculadora era resolver ese tipo de algoritmos. Ahí la tienen a la máquina, grandísima, totalmente inútil para hacer muchos de los cálculos. Piense que todo funcionaba de manera mecánica y con muchas dificultades. Por eso se dice que fracasó en el intento. Hubo otra versión, más pequeña, 1847, pero que no llegó a construirse. Esta hay una en un museo de ciencia reproducida en 1985. Básicamente lo que se intentaba hacer era, a través de movimientos mecánicos, ir colocando los distintos valores donde correspondiese, porque nosotros acuérdense que tenemos un sistema que es posicional, y a partir de allí es, por ejemplo, si yo tengo en la primera posición, yo puedo incorporar dígitos hasta 9. Después del 9 es como que le mando una señal de al lado para que empiece a girar. Bueno, era bastante, imagínense, lento. Máquinas analíticas, tenemos computadoras que eran digital, funcionaban de manera, básicamente lo que se necesitaba, lo que hacía esto era, tenía la posibilidad de almacenar números. Y se trabajaba con tarjetas, se programaba, o sea, no es que no se programaba, no piensen programar como lo que ustedes están haciendo, pero con tarjetas perforadas. Y en realidad, el tema de tarjetas perforadas nosotros lo vamos a pensar para mucho más adelante. Fue la primera vez que se utilizó tarjetas perforadas. ¿Se imaginan lo que es una tarjeta perforada? No sé si se imaginan lo que es una tarjeta perforada. Pero imagínense una hoja cuadriculada. La de Apu. Bueno, ahora en un momento voy a mencionar, voy a poner el video de Apu. Esto es una tarjeta, pero no. Acá se dio la primera vez que se utilizaron, pero nosotros no lo vamos a tener en cuenta porque fue muy, muy básico. Profe, ¿pero para qué sirve esa tarjeta? Imagínate que vos tenés una hoja cuadriculada donde en algunos lugares tenés agujeros y en otros no. En unos cuadraditos tenés agujeros y en otros no. Pero que vos tengas cuadraditos y no cuadraditos viene a simbolizar lo mismo que vos tengas un 1 o un 0 en lógica. Viste que vos cuando estás estudiando la lógica proposicional, vos tenés verdadero o falso. Y a partir de lo que son los verdaderos y falsos, vos incluso hasta podés programar. Porque vos, por ejemplo, para que se dé un condicional tenés que lograr que una instrucción es verdadera. Si es verdadera, entonces pasa a la siguiente línea. Si es falso, pega un salto y va al else del condicional. Entonces, acá básicamente funcionaba así. Vos tenés la tarjeta perforada y algo que la tiene que leer. Como si fuese un sistema, no es así, pero como si fuese un sistema braille, donde vos le pasás el dedo, vos no, un ciego le puede pasar el dedo a los puntos que hay en símbolos brailles y básicamente lo que hace es interpretar lo que en esa tarjeta perforada hay. Es el principio de lo que es la programación. Acá tenemos a un par de personajes. Charles Babbage era este matemático que diseñó la máquina
Y al costado la tenemos a la famosa Ada Lovelace. Si no la conocen, se las presento. Fue la primera persona que programó. O sea, la programación, la primera persona que programó fue una mujer. Fue esta Ada Lovelace, que básicamente lo que hizo fue un algoritmo matemático. Un algoritmo matemático puede ser de una multiplicación, por ejemplo, de la suma que nosotros estamos utilizando. Y ella fue la que en principio creó, sí, también, fue la que en principio creó el primer algoritmo, o sea, el primer programa, lo podemos pensar de esa manera. Fíjense en el año, o sea, cuándo vivió y en qué año lo pudo haber hecho. Aproximadamente fue por el 1840 y pico. Sí, puede ser que le suene. Esta persona fue la primera programadora y básicamente sus escritos, que no eran sus escritos porque no se le permitía escribir en ese momento, pero sí fueron los escritos de Charles Babbage, que era su marido. No sé si era su marido o su pareja, pero por ahí andaba la cosa. Ella escribió que esos algoritmos no solamente iban a servir para resolver problemas matemáticos, sino que podían llegar a servir, por ejemplo, para el arte, para la música, y dijo que la programación, esto que ella había hecho, iba en un futuro a utilizarse para cualquier cosa. Fíjense que hasta el momento no había computadores, ella estaba programando en algo, o sea, hasta 100 años antes de lo que sería una computadora, ¿no? Pero bueno, se le reconoce a esta persona el haber sido la primera en realizar un programa. Bien, yendo realmente a lo que son las computadoras, tenemos la Harvard Mark I. Fíjense la época, ¿qué pasaba en el mundo en esa época? Bueno, básicamente es una guerra. Las primeras computadoras se hicieron para solucionar problemas bélicos. Tenía un montón de ruedas, un montón, fíjense, 800 kilómetros de cable, pero estaba basado en la máquina analítica de este Babbage y funcionaba de manera decimal. Fíjense lo que tardaba casi 10 segundos para hacer un cálculo, era bastante grande y se programaba mediante una cinta de papel. Algunos, bueno, los más grandes seguramente, los nacidos en este siglo no, habrán conocido lo que es un cassette. Me refiero a un cassette VHS, ¿no? Básicamente lo que hacían era leer un VHS o leer un cassette, pero bueno, después lo vamos a ver un poco más adelante de qué se trata eso. Se usó, fíjense, hasta el año 1959, y ese era el tamaño de la computadora. Sí, Matías, no sé si levantaste la mano diciendo que vos rebobinabas con esa mano los cassettes, pero... Sí. sí. Bueno. Fíjense, en este caso, nuevamente vemos que... No, después vino la ENIAC. Esta Grace Hopper popularizó, dice el nombre bug, que es cuando escribió en su cuaderno el trabajo relé, el número 70 del panel, bug es insecto, ¿no? O sea, como que encontraron un bug. Ustedes hoy quizás lo utilizan un poco más a menudo, quizás cuando una página o cuando un programa se bugueó. Bueno, la primera persona que lo escribió también fue esta señora porque bueno, muy avanzado lo tuyo, Diego. Esta primera persona fue la que escribió bug porque habían encontrado este insecto en una hoja de papel al momento de estar trabajando, y fue la que obviamente se les colgó el programa y dijeron porque había aparecido un bug, un insecto, se les bugueó. Ustedes dirán hoy, se bugueó. Gracias a los tubos de vacío y al tablero, un tubo de vacío, ahora les voy a mostrar. Esto es un tubo de vacío. Básicamente un tubo de vacío hoy se sigue utilizando, pero no es muy funcional para lo que es una computadora. Fíjense, es de tamaño grande. Básicamente se reemplazó, sí, una válvula, lo podemos pensar, hoy se reemplaza por los transistores. Lo que hacía un tubo, lo que hace también, porque hay tubos de vacío todavía en la actualidad, lo que hace un tubo de vacío es modificar, no nos vamos a meter en el único, primero porque lo desconozco bastante del tema, segundo porque no nos debe interesar. Un tubo de vacío lo que hace es modificar una corriente, o sea, si viene un tipo de corriente la puede transformar no digo transformar en otra, pero sí
darle una amplitud o reducir la capacidad de corriente, o si viene para un lado, transformarla para que vaya para otro. Básicamente es eso lo que hace un transistor, una válvula, un tubo al vacío. El problema, además del tamaño, era lo que calentaba. En esta época, pensemos que estamos hablando por 1950, no había sistemas operativos, después voy a mencionar bien de qué se trata un sistema operativo, y acá es donde se empiezan a introducir las tarjetas perforadas. Ojo, pregunta de examen parcial. ¿Las tarjetas perforadas en qué generación de computadoras se utilizan? En la primera generación. No nos remontemos a eso que les mencioné de 1008 y pico, donde también les dije que se utilizaban tarjetas perforadas. Las tarjetas reales perforadas que se utilizaban para poder entender software es a partir de 1950 en la primera generación de computadoras. Se programaba utilizando un lenguaje máquina, eso que... Sí, Nicolás. Decime. Profe, entonces la primera generación de computadoras empieza con la Harvard 1, ¿no? No, básicamente podemos pensar que empieza ahora con los tubos de vacío. Antes como que ni siquiera podríamos llegar a mencionar que era una computadora. Vamos a mencionar... Por eso ese es un tema. ¿Por qué digo que es un tema? Manéjense con lo que diga el PowerPoint, porque en otra bibliografía pueden llegar a encontrar que la primera generación arranca antes. Entonces, nosotros nos vamos a manejar con esto. Primera generación arranca con los tubos de vacío. Claro, pero no con una computadora en particular, con una máquina, sino que cuando se introduce la tecnología tubo vacío. Nos interesa más la parte electrónica que se introduce para poder mencionar qué tipo de generación era. No nos interesa el nombre de la máquina. Claro, gracias. Acá la programación se hacía con cables, o sea, se llevaba un cable para el 1, sacabas el cable, era un 0, y si querías programar algo tenías que ir con los cables dirigiéndote, imagínense, en una habitación enorme, para poder cablear y programar. Piensen en el tiempo que llevaba todo eso. Bueno, acá vamos viendo las primeras computadoras. Obviamente las computadoras se iban haciendo en distintas partes del mundo al mismo tiempo. Acá vemos otro tipo de computadoras. Acá tenemos una computadora que era digital, binaria. No era de propósito general, y ¿para qué estaba hecha? Básicamente para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Nada más que para eso. El único objetivo, las computadoras eran para un solo objetivo, no como ahora multipropósito como las que usamos nosotros, sino que se armaba toda una computadora para que resolviese algo. Y estos son los creadores. Vemos otro tipo de computadoras, 1943, desarrollo británico. Básicamente, acá van a empezar a conocer algo de lo que estoy hablando, si vieron la película Enigma. Era para, si no la vieron, recomiendo que la vean. Recomiendo que vean varias películas. Si ustedes están en una carrera de informática, la película Enigma, Red Social, pueden llegar a ver, y si no se me ocurre, pueden... Ahora no me están saliendo algún nombre de película, pero siempre que... Código Enigma, Código Enigma, sí. Red Social también es muy interesante, ustedes que van a estar en la parte de software, la historia de Facebook. Sí, la de Silicon Valley, la historia de Steve Jobs. Muchas historias los pueden llegar a inspirar para algunas cuestiones. Básicamente lo que se utilizó esta computadora fue para descifrar los mensajes de los alemanes. Los alemanes mandaban mensajes encriptados. Y bueno, lo que utilizaban era una computadora que pudiese leer más rápido y almacenar información más rápido que lo que lo hace una persona. Básicamente fue para eso. Tenía 1500 válvulas, bueno. De todas maneras, estuvo escondida esta computadora porque pensaban que tenía Winston Churchill, el primer ministro británico. En su momento la mandó a destruir porque pensaba que podía llegar a causar algunos inconvenientes. Acá vamos a hablar de la máquina Enigma. ¿Cuál era su propósito? Fue descubierta por Alan Turing. Muchos dicen que el tema del... Si quieren, métanse a investigar la historia de Turing. Fue uno de los creadores de esta máquina, este personaje que murió envenenado al morder una manzana. Por eso se piensa que el símbolo de Apple es una manzana mordida. Supuestamente no, pero fue en homenaje a Alan Turing, que mordió una manzana envenenada para suicidarse.
él era, no tiene mucho sentido que lo cuente, pero él era homosexual y en ese momento estaba prohibido, entonces lo habían castrado clínicamente. Y al haberlo castrado, entonces él sentía que se sentía mal, se sentía deprimido, había perdido toda su capacidad, toda su inteligencia que lo había llevado a descubrir estas cuestiones y se suicidó, mordiendo una manzana envenenada. Bueno, tenemos la ENIAC, otra de las computadoras, pero ya descubierta fue la que armó Turing. Se programaba también cableando y se utilizaba para calcular la trayectoria de las armas. John von Neumann, este sí es un personaje que nos interesa, y la mayoría de lo que ustedes me mencionaron hasta el momento es, pues cuando yo les pregunté qué es una computadora, la mayoría me utilizó definiciones de von Neumann. Von Neumann fue el que creó lo que nosotros conocemos hoy como la primera computadora, y ahora les voy a mencionar al respecto. Acá tienen imágenes de la misma. Fíjense que siempre están relacionadas, hay muchas mujeres en las fotos. Esto es muy interesante analizar. Esto no tiene que ver, esto no entra en el examen. Pero sí es interesante analizar el por qué. Ven que en la fotografía siempre hay mujeres cableando. Bueno, básicamente, como les dije, la primera persona que programó fue una mujer. Y en las primeras décadas del siglo XX, a mediados del siglo XX, las que programaban eran las mujeres. Fíjense que pueden observarlo en esta clase, no sé cuántas mujeres hay, pero son mucho menos que los hombres. La programación se volvió una carrera masculina con el tiempo, pero en sus principios era una carrera que estaba totalmente destinada a las mujeres. No es que solamente pasa acá, que hay muchas menos mujeres que hombres. En todas las comisiones, en todas las carreras de informática esto sucede. Y la razón no creo que les guste a las mujeres, porque se consideraba que era la programación una matemática débil, una matemática frágil, que la podían realizar las mujeres y con su inteligencia les alcanzaba para poder programar. Cosa que después, como verán, se dio vuelta, pero sin embargo, las primeras personas que programaron fueron mujeres. Bueno, esto es lo que se considera la primera memoria RAM. No sé si ustedes vieron alguna vez una memoria RAM, supongo que sí. La memoria RAM no sé cuánto debe tener, pero no debe tener más de 5 centímetros, y esas eran las primeras memorias RAM, que fue von Neumann el que, a través de su arquitectura, el que la creó. Básicamente lo que decía von Neumann es que programar antes era solamente conectar cables. Él dijo que un programa puede almacenarse dentro de una computadora y a partir no es que no hace falta que una persona lo programe, sino que al estar dentro de la computadora alguien puede ya básicamente estar preprogramado un programa y la computadora empezar a leerlo en su unidad de control. Ahí aparece lo que es el concepto de memoria. Hay dispositivos de entrada, dispositivos de salida, y es básicamente la misma arquitectura. Ustedes esto lo van a ver un poco, no voy a profundizar en el tema porque lo van a ver en la arquitectura de sistemas operativos en el segundo cuatrimestre, pero básicamente lo que ustedes conocen hoy como computadora se lo deben a esta persona. Esto de unidad de entrada, salida, memoria, etcétera, lo creó él, o lo diseñó, lo pensó él. Pero fíjense que dice, no está claro que se le ocurrió a él. Este von Neumann creó una computadora para el servicio militar, pero como no estaba no se sabe si lo creó él, bueno, esto es lo que dejó von Neumann y Alan Turing, básicamente para qué son las computadoras las que hoy conocemos. Dice, los datos y programas quedan almacenados en una memoria de lectura y escritura. Los contenidos de esta memoria se direccionan indicando su posición sin importar su tipo. Ejecución en secuencia es algo que se indique lo contrario. Un ordenador es aquella máquina que cumpla ser de propósito general. Esto es lo que nos dejaron estas personas. Acá ya tenemos la UNIVAC, lo estarán comentando. Esto de la UNIVAC fue creada con fines comerciales, igualmente carísima, era más veloz y tenía más memoria, y la crearon aquellas personas que se pelearon con von Neumann porque creían que les había robado la idea.
Así que no fueron pobres los que hablaron con los que no terminaron bien con von Neumann. Les quiero mostrar una cosa que un compañero mencionó. Algo. Ya voy, ¿eh? No sé si supongo que lo van a haber visto este capítulo, pero si no, se los muestro. Lamento que no lo hayan visto, ¿no? De Springfield, bajo la tutela del brillante profesional Juan Brinco. Sí, la Blinkjet 7 se ve impresionante. No la toques. Pero pronostico que en 100 años las computadoras serán 2 veces más potentes, 10.000 veces más grandes y tan costosas que solo los 5 reyes más ricos de Europa las tendrán. ¿Puede usarse para buscar parejas? Ah, teóricamente sí, pero las combinaciones serían tan perfectas que eliminaría la emoción de la conquista romántica. Eso sí. 9 gloriosos años después terminé mi tesis de doctorado. 200.000 tarjetas perforadas en perfecto orden que componen el primer juego de damas chinas computarizados. Ni los mejores jugadores podrían superarlo. Oye, ¿para qué es esto? ¡Oh! Bueno, a partir de lo visto, analice el capítulo de Los Simpsons y describa qué de todo lo que estuvimos charlando aparece. ¿O qué conclusiones pueden sacar a partir de ese capítulo, de esa parte del capítulo? Que las tarjetas perforadas, cada una corresponde a una instrucción y va acumulando esas instrucciones para generar todo Pero el juego al final de todas las vos tarjetas. escuchaste, ¿no? 200.000 tarjetas perforadas que le llevó 9 años desarrollar un juego de damas chinas. Y eso era, o sea, yo supongo que por la vestimenta, estaba hablando de la década de 60, 70, hasta esa, fíjense que la historia de la humanidad no es hace tanto tiempo, ¿no? Hasta ese entonces, hacer un programa, lo que ustedes hacen y ejecutan así porque sí, tan rápido, fíjense lo que llevaba a hacer un juego. Y lo que hace Bart, que mete la mano, saca una tarjeta, le desordena y los 9 años tirado a la basura, lo tiene que agarrar y tirar. Bueno, era así. Imagínense cómo vivían en esa época para poder desarrollar, para lo que era trabajar con tarjetas perforadas, ¿no? Que es, ya les digo, no hace miles de años, no hace tanto, si se piensa en la historia de la humanidad. ¿Qué otra cosa se destaca de ese capítulo? Además de las tarjetas perforadas. Se pensaba que las computadoras iban a ser cada vez más grandes y más caras con el transcurso de los años. Claro, ¿y por qué se pensaría eso? Porque básicamente las computadoras eran muy grandes. Fíjense que uno quiere tocar, no la toques, le dice, pero no podía nadie meter mano, salvo que fuese un terrible especialista. Y se pronosticaba que en el futuro las computadoras iban a ser más grandes, más costosas, nadie iba a poder, iban a poder tener los 5 reyes más ricos de Europa, o sea, no iba a poder tener nadie. Y eso fue una creencia que se mantuvo durante mucho tiempo. Imagínense, no lo de nosotros, ni a lo mejor sus padres, abuelos, cuando uno le menciona una computadora, debe tener todavía esa idea sobre lo que se creía en su momento de que las cosas iban a ser terriblemente costosas, solamente los grandes especialistas la podían tocar, y que era, sobre todo también el tema del aumento de la temperatura. Claro, que muy poca velocidad es algo que iba a llevar, fíjense la cantidad de cosas electrónicas que había en ese momento. Bueno, eso representa básicamente la idea que se tiene de las computadoras de no hace demasiado tiempo. Y con eso, por eso ustedes ven a alguien mayor que hasta tiene miedo de tocar una computadora, y bueno, viene de esa época, ¿no? Bien, sigo compartiendo ahora, era algo que les quería mostrar. Después les voy a mostrar otra cosa también. Bien, seguimos.
con las computadoras y los distintos años, las cosas, esto después lo tienen que mirar más tranquilo, cómo eran las primeras computadoras. Acá ya pasamos a la segunda generación. ¿Qué pasó en la segunda generación? ¿Por qué cambiamos de generación, básicamente? Porque aparecieron los transistores, componente electrónico que reemplazaba a los tubos de vacío. Un transistor, además de ser más barato, más chico, disipaba mejor el calor y aparece el tema del silicio. Se creaban con un material que en ese momento permitía, era muy fácil de encontrar y no calentaba tanto como los tubos de vacío. Bien. ¿Qué es un transistor? Es esto, básicamente. Esto es lo que les quería mostrar. Reemplaza el tubo de vacío en la transformación de la corriente eléctrica. Básicamente, bueno, un transistor es esto. Hoy nosotros vemos los transistores como esto que está acá, ¿no? Acá tenemos un compilador, el Fortran 1957. El compilador es lo que se utiliza para poder leer un código. Y era, bueno, ¿cómo eran las computadoras? IBM fue la pionera en desarrollar computadoras donde ya se pensaba que en realidad no solamente para poder, para fines militares, sino que para fines comerciales también, pero para grandes empresas. Fíjense cómo se procesaba, cómo se procesaba una computadora en esa época, cómo estaban las instrucciones, y fíjense incluso hasta lo que les decía, ¿no? Que había mujeres, el dibujito era para una mujer que ponía y sacaba las tarjetas perforadas, o las cintas. Aparece la invención del mouse, ahí tienen un primer mouse. No, horrible. Sí, ustedes miren lo que era. Pero bueno, fue Gamer. un terrible avance tener un dispositivo de esto pero ya es donde empieza a aparecer el sistema operativo. La tercera generación es donde se introducen los circuitos integrados. Circuito integrado, a grandes rasgos, es lo que se puede llegar a ver cuando ustedes abren cualquier cosa. Cuando ustedes abren cualquier cosa electrónica, vieron que ven una plaqueta verde que tiene muchos, no digo cables, pero tiene muchos componentes electrónicos. Bueno, esto es un circuito, pueden pensar que esto es un circuito integrado. ¿Qué es lo que se puede hacer con un circuito integrado? Bueno, poner muchos transistores, básicamente, y unirlos de manera tal que uno haga lo que quiera. Pero básicamente esa es la función de un circuito integrado. ¿Qué permitió? Decir, bueno, podemos hacer computadoras cada vez más pequeñas y bajar los costos. Obviamente se bajan los costos porque se aumenta la producción. Y sube el desempeño, o sea, cada vez las computadoras funcionaban más rápido. Y acá donde en esta época, en la tercera generación, se introduce la multiprogramación. ¿Qué quiere decir? Una multiprogramación, que una computadora no estaba pensada o diseñada solamente para una tarea. Al existir la multiprogramación, se piensa que una computadora, según el programa, básicamente lo que tenemos hoy, ¿no? Nosotros, cualquier computadora celular, lo que tengamos, es multiprogramación. Podemos hacer varias cosas con una máquina. Y es donde se introducen los discos duros. Un disco duro no es otra cosa. Hoy un disco duro es otra cosa, pero en esa época un disco duro no es otra cosa que un disco. Piénsenlo, como los que conocen el CD, fantástico, los que conocen el vinilo, mucho mejor, porque básicamente dentro de una computadora, ahora también muchas computadoras pueden llegar a tener esto. Muchas computadoras lo que tienen adentro es como si tuviesen un vinilo y un lector de vinilo y está leyendo la información que queda almacenada en los discos duros. Es una buena analogía si uno conoce lo que es un vinilo o conoce lo que es un CD. Básicamente es así como funcionaba un disco duro. Bien, estos eran los circuitos integrados. Acá donde aparecen los circuitos integrados, donde se puede programar dentro de esos circuitos integrados. Ya las máquinas también empiezan a tener impresoras. Tenemos distintas máquinas. Esto es para... Acá donde aparece la primera computadora personal.
Lo mejor es, básicamente, uno de los primeros avances es que no se necesitaba una habitación con aire acondicionado, porque piensen que estas máquinas, las anteriores que les estuve mencionando, levantaban mucha temperatura. Pero fíjense, $16.000. Estamos hablando en 1964. Cara para, imagínense, para nosotros, para cualquier parte del mundo. Bueno, donde se empieza, en 1972 aparece el lenguaje C, con su, se dice que fue su primera impresión, el Hola Mundo. Después el lenguaje C decae un poco y aparece el lenguaje... bueno, no me va a salir. Basic. No. Bueno, eso que yo programé en ese tiempo, pero no me acuerdo. Bueno. ¿Logos? No, Logos es un... no. Fortran. No. Assembly. No, Assembly después aparece también. Bueno, que era tipo de OS como se programaba, pero no me acuerdo. Bueno, ya me va a salir. Capaz que aparece por ahí. El lenguaje C pierde un poco de popularidad y después retoma. Bien, ya aparecen, fíjense lo que son los primeros microcomputadores. Y tenemos al conocido Steve Jobs. De pie no. Y Alan Wozniak fueron los inventores de las primeras de esta compañía. De pie, está bien. Por los dos hay que ponerse de pie. Quizás este fue menos conocido que este fue más popular, pero este era más inteligente que este. Eso es lo que se dice, ¿no? Si no, miren las distintas películas y biografías que hay al respecto de ellos. Este era más vivo. Te sabía vender mejor el otro. El otro sabía vender mejor, sí. Este era más inteligente, este era el que pensaba realmente. Este era el ingeniero, este era el que estudió, este abandonó el estudio. Cosa que no recomendamos, claro, ¿no? Pero este era el que ya estaba recibido y dijo, bueno, lo que hay que hacer es y este era fue el más popular. Steve. No, claro, este era el que lo vendía, este es Steve Jobs. Este era el que vendía y este era Alan Wozniak, que era el inteligente. Lo que se dice, ¿no? Las historias, si no estuvo en el momento, es muy difícil de creerlo, ¿no? Acá tenemos la Apple II. Fíjense que se podía aumentar si tiene una memoria un poquito más grande. Y también al mismo tiempo estaba Microsoft, en 1978, fíjense esta foto. Acá, eso se le ocurrió básicamente la mejor idea. Acá aparece la cuarta generación, y ahora les voy a decir bien qué es lo que aparece. Obviamente se genera a partir de un invento electrónico, pero ya en esta época aparecen lo que son los sistemas operativos. ¿Qué entienden ustedes por sistema operativo? ¿Para qué sirve? Hay una sola función que sería una de las más importantes. ¿Una interfaz amigable para el usuario? Perfecto, no sé si lo googleaste, pero... No, salió natural. Sí. Un sistema operativo básicamente es eso, es una interfaz amigable para cualquier usuario. Entonces, es para eso que sirve, nada más. Nada más no, tiene otras funciones, ¿no? Pero básicamente una interfaz que no sea tan compleja para poder utilizar. Acá tenemos ya otras computadoras, la Commodore 64. Esta ya fue, no sé si nos llegó a la Argentina y todo, esta computadora. Se introduce el CD, que era una forma más revolucionaria de poder leer. Acá nace Linux. Linux es un sistema operativo. No sé si ustedes tienen una idea de qué es Linux. Sí, me imagino. ¿Es de código abierto? Sí, pero... Yo uso Linux. Pasa que, bueno, Linux por ahí se vende como sistema operativo, pero en realidad es más bien como un kernel. O sea, es como el núcleo. No, también GNU Linux sí, pero sí, es un sistema operativo, lo podemos pensar así. Es de código abierto, como dijimos, gratuito, accesible.
básicamente, o sea, uno siempre puede hablar de la competencia con Microsoft, ¿no? La gente que sigue a Linux, mucha de la gente, no sé si será tu caso, mucha de la gente que sigue a Linux lo sigue tipo religión. ¿Cuáles son sus fundamentos de que el software libre y gratuito llegue a todo el mundo? Pero se esmeran, la gente que trabaja en Linux gratis, se esmera muchísimo por parecerse lo más que puedan a Microsoft. Siempre que Microsoft hace algo, Linux trata de mejorarlo y de su sistema operativo hacerlo lo más parecido y lo más amigable posible. Es muy, muy interesante la filosofía que ellos tienen. No sé si es para seguirla, al que le guste lo pueda hacer, pero básicamente Linux trata de eso, trata de hacer que toda la gente tenga la posibilidad de tener un sistema operativo libre, gratuito y que llegue de la mejor forma. Pero bueno, nace en esta época, en la década del 80, y la mayoría de los lenguajes de programación hoy por hoy están basados en esto, en Linux. Se lo accedemos a esta persona de Linus Torvalds. Acá donde aparece ya en 1993, ya aparece este tipo de memoria que tiene la capacidad, básicamente en esta generación encontramos lo que es el microchip. Antes había hablado del circuito integrado y acá le he hablado del microchip. Un microchip tiene la posibilidad de meter un circuito integrado dentro de algo que es muy pequeño. Básicamente es eso. Y si se fijan en una computadora que también tiene un circuito integrado o cualquier cosa electrónica, tiene circuito integrado y chips, que es como otros circuitos integrados dentro de un componente electrónico muy chiquito. Bien, y es esa la presentación que hay hasta el momento sobre la historia de las computadoras. Entiendo que pudo haber sido aburrida. Pero bueno, como les decía, básicamente lo que tienen que tener en cuenta es, más allá de los distintos comentarios que hice, entender cuáles son los motivos del paso de una generación de computadoras a otra. Básicamente esto que les decía, el componente electrónico descubierto en ese momento histórico para poder decir, bueno, que las computadoras tuvieron un cambio radical. ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que vendrá? Bueno, eso no lo sabemos, no sabemos cuándo, pero no sé si alguno tiene alguna idea, si ha leído algo, si quiere comentar algo. Hasta ahora creo que lo único que se viene siempre tiene la primicia Zuckerberg y está con lo del metaverso. Están apostando más a eso que otra cosa, me parece. No, pero el tipo de computadora. Cuántica. Cuántico. Cuántica. Sí, ¿qué entienden por computadora cuántica? Creo que era por la cantidad de operaciones que podía hacer, ¿no? Calcular sí o no, las posibilidades, ¿no? Sí o Tiene no. tres ahora. posibilidades. Sí o no es ahora. Tiene Los 4. qubits. De 0 a 4. Claro. En vez de 0 y 1. Porque ¿qué pasa? Algo Como el cuántico. binario. Nosotros vivimos en un mundo macro, si hablamos de física. Nosotros se cumplen las leyes de la física, tenemos gravedad, masa, etc. En el mundo cuántico, las cosas pueden ser o no ser, o pueden ser y no ser al mismo tiempo, como dicen, ¿no? Claro, en el mundo cuántico, nosotros podemos estar, yo puedo estar o no estar, yo puedo estar y no estar al mismo tiempo acá. Estamos hablando del mundo de las micropartículas, ¿no? De cosas que son más pequeñas que la materia. En el mundo cuántico existe una probabilidad de que yo esté acá hablando con ustedes. No me lo pueden asegurar al 100%. Bueno, básicamente es eso lo que es la cuántica. Entonces, eso permitiría que un bit no sea, ¿no? Ahí cuando estudiemos sistemas de procesamiento de datos, cuando haya máquinas cuánticas o lógica, no les voy a poder decir, bueno, esto es 1 o 0. Y en lógica no van a poder estudiar que las proposiciones, por ejemplo, valen verdadero o falso. No es una contradicción decir que una proposición es P y no P. Ahí ya va a cambiar la lógica, va a cambiar la memoria, va a cambiar el sistema en el cual se esté trabajando,
con el objetivo final de que las máquinas sean mucho más veloces. Y todas esas cuestiones que deben haber ustedes pensado al momento de estudiar lógica, decir, bueno, pero, por ejemplo, qué sé yo, tiene una moneda, ¿qué puede salir? ¿Cara o seca? Pero, y nada más, porque la moneda si te la tiro puede salir cara o seca, pero si me decís, pero, ¿y si nunca cae la moneda? ¿Cuál es la probabilidad de que salga cara o que salga seca? Si la tiro tan fuerte como para que nunca caiga y entre a orbitar alrededor de la Tierra. ¿Y si cae de canto? ¿Y si hay uno que la agarra antes de que caiga? Y uno dice, pero todas esas posibilidades, no, bueno, son posibilidades que en la lógica tradicional no se contemplan. Entonces, en otra lógica sí se van a poder contemplar todas esas cosas que muy rara vez se dan. Y eso va a hacer que se modifiquen todos los valores que nosotros conocemos hasta el momento. Básicamente generando que las máquinas funcionen de manera mucho más rápida de la que lo conocemos. Te dirás, ¿para qué queremos una máquina que funcione? Bueno, para algunas cosas seguramente sea necesario. Bien, pero básicamente lo que se viene es ese tipo de computador. ¿Alguna duda, pregunta? Pascal era el lenguaje, si me acuerdo. En Pascal. No sé si alguna vez vieron lo que es el lenguaje Pascal, pero bueno, básicamente era el lenguaje que después entró de moda y después volvió otra vez el lenguaje C, se modernizó bastante C y se volvió a utilizar. En algunos lados Lo vi en la todavía secundaria, sigue con Pascal. Pascal. ¿Cómo no? Yo lo vi en la secundaria, Pascal, la técnica, hace 10.000 años. La UTN hace 20 años, en vez de enseñar Java como va a enseñar ahora en segundo año, enseñaba Pascal. Claro, sí, por eso les digo que era un lenguaje que se utilizaba, después se dejó de utilizar porque se mejoró. Pero bueno, no me acuerdo, me salía el nombre de Pascal. Yo también aprendí en Pascal a programar. Bien. Voy a la otra presentación de conceptos básicos. Bien, conceptos que son realmente básicos. Informática, definiciones, ¿no? Ciencia que estudia el procesamiento automático de la información. La consideración de la ciencia que produce el desarrollo de las computadoras, lo pensamos así. Después tenemos que entender y definir bien qué es una computadora. Que piensan que es una computadora, como se define como una máquina electrónica que procesa información siguiendo las instrucciones de un programa registrado. Para comunicarse con el exterior dispone de medios de entrada y salida. Tiene dispositivos que le permiten almacenar la información y procesarla. La información que se procesa está expresada en forma digital binaria. Pregunta. ¿Qué computadoras ustedes tienen en su casa? Más allá de la PC. De escritorio, la netbook y de celular. Calculadora, celular. ¿Qué más? Heladera. Nada. Hoy una heladera, un lavarropa, un televisor inteligente. Bueno, El auto. el auto, el reloj. Hoy estamos rodeados de computadoras. Sí, la definición de computadoras esta que yo les di, estamos rodeados de computadoras. No piensen que ustedes el día de mañana van a programar solamente la PC. Pueden llegar a programar y pueden dedicarse, por ejemplo, al Internet a la programación de las cosas. ¿Qué quiere decir la programación de las cosas? Programar, por ejemplo, en lavarropa. Hacer un sistema operativo para una heladera. Eso seguramente sea lo que se venga en relación al Internet de las cosas, es como se denomina, bueno, además de lo que es la inteligencia artificial, que seguramente es bastante lo que se utilizará el día de mañana, pero piensen que la programación está rumbeando para
o el Internet de las cosas, o sea, programar aquellas cuestiones que no tienen que ver con básicamente lo que nosotros conocemos como una PC, o para lo que es la inteligencia artificial. Ahora vamos a ver algunas de esas cosas. ¿Cómo se clasifican las computadoras? Bueno, por el propósito, si tiene un propósito general, como las que nosotros conocemos, como las que usamos, o específico si cumplen una función determinada. Ejemplo de computadoras específicas que cumplen una sola cosa que se utilicen hoy en día. La calculadora. Bien, ¿qué más? ¿Microondas? Bien, ¿otra? Computadora del auto. Sí, también. ¿Un cajero automático? También. Cajero automático cumple una sola función, te da plata. Bien. Y también se clasifica por la capacidad de proceso, o sea, la capacidad que tienen para procesar. Tenemos microcomputadoras para una sola persona, microcomputadoras para 30 o 40 usuarios. Acá tienen, bueno, macro mainframe, que son sistemas bancarios, o supercomputadoras como lo que puede administrar un reactor nuclear. La diferencia entre software y hardware, me parece que la deben haber estudiado en la escuela incluso. Hardware es la parte física, lo que podemos tocar. Software es la parte que ustedes programan. Ambas partes están directamente. Saben que también en algún momento pueden llegar a programar hardware. Es creo que no lo estudian en esta carrera, pero algo interesante puede ser también para ustedes, quizás el día de mañana, porque no hay muchos que se dediquen a eso, que es la programación en hardware, que es básicamente robótica, porque se lo puede llegar a conocer de esa manera, ¿no? Pero básicamente es para eso, programa. ¿Cómo se clasifican los software? Bueno, se organizan por niveles, nivel usuario, software de aplicaciones y de sistemas operativos y hardware. Hoy por hoy, toda computadora tiene un sistema operativo que no es otra cosa que un software, básicamente. Un software que queda almacenado dentro del disco duro de las computadoras. Que su función principal es hacer más amigable el uso de la computadora. ¿Cómo se clasifican los software? A través del sistema operativo, que es el primer programa que entra en funcionamiento. O sea, uno prende una computadora y la BIOS es lo primero que aparece, lo primero que empieza a funcionar. ¿Qué hace la BIOS? La BIOS, para que no simple, es un microchip que lo que está haciendo es detectando primero todo lo que está conectado. Esta computadora, todos los dispositivos de entrada y salida que hay conectados en ese momento. Y básicamente lo que hace es fijarse si hay un sistema operativo. Si hay un sistema operativo, lo enciende. Entonces ahí es cuando nosotros empezamos y lo primero que vemos, a nosotros lo primero que nos aparece es, supuestamente, es el sistema operativo y ahí arrancamos a trabajar. Pero bueno, sí, eso fue la computadora, que es el primer software que enciende. Básicamente lo que hace un sistema operativo, además también de simplificar el uso de la computadora, es gestionar y coordinar todo lo que tenga que ver con los dispositivos de entrada y salida y los programas. ¿Qué es un lenguaje de programación? Se indica a la computadora la tarea que debe realizar y cómo debe efectuarla. Obviamente para ello es importante introducir las órdenes, y déjenme, porque ¿qué entienden ustedes por lenguaje de programación? ¿Qué es programar una computadora? Darle instrucciones para que ejecute algo. Claro. Básicamente, programar una computadora es esto, ¿no? Disculpen porque está lento. Eso es perfecto. Ahora, computadora, marca Flanders. ¿Alguien dijo mi nombre? Me asomaron los oídos al comienzo. Bueno, básicamente, programar es eso, es darle instrucciones a una computadora. Lo mismo que quería hacer Homero,
pero me parece que todos ustedes saben que de esa forma no funciona, que dar instrucciones a una computadora, pero hay que hacerlo. ¿Cómo hay que darle instrucciones? ¿No le podría decir de esa forma, computadora mata a Flanders? No. ¿Cómo hay que darle las instrucciones a la computadora? Uno tiene que hablar en el lenguaje que entiende la computadora. El lenguaje que entiende la computadora es a través de unos y ceros. Y a través de la programación. Bueno. Se darán cuenta que me gustan los Simpsons. Estamos por sistemas operativos. Bien, ¿cómo se conoce el hardware? Bueno, como un conjunto de dispositivos físicos. Tenemos la unidad de central de procesamiento como hardware. La memoria, importante. La memoria de la computadora se la considera hardware. Y los periféricos, los dispositivos de entrada y salida. Acá tenemos el modelo de von Neumann, donde tenemos la unidad central de procesamiento con las memorias, acá la podemos ver mejor. La unidad central de procesamiento, donde tenemos el UCP, la unidad de control y la otra, bueno, de lectura, no me sale ahora el nombre, ya me va a salir. Y la memoria que era lo que les decía que era una parte de la computadora muy importante. Ahora les muestro esto de lectoescritura, pero no me sale el nombre. Bueno, tenemos la memoria principal y los buses. ¿Qué entienden por bus? Bus uno puede llegar a entender que es lo mismo que un medio de transporte. Básicamente lo que hace es transportar información a los controladores, el teclado, la unidad de disco, los puertos paralelos y en serie. Unidad aritmética lógica, sí, no me salía, gracias, Fernando, sí. La unidad aritmético lógica y la unidad de control, no me salía el nombre, sí. Que es básicamente el modelo de von Neumann que les había comentado hoy. ¿Cuáles son los componentes de una computadora? Bueno, básicamente la memoria principal, esto que aparece como MP, representa el almacén donde se guarda la información, guarda el conjunto de instrucciones que está siendo ejecutado junto con... Esto es importante. Guarda el conjunto de instrucciones, la memoria principal que está siendo ejecutado en el momento. El disco guarda memoria que no necesariamente está siendo ejecutada en este momento, aunque eso es algo velocísimo que ocurre, pero yo por ejemplo ahora estoy ejecutando PowerPoint, entiendo que en la memoria principal está PowerPoint, aunque en realidad no están así, ellos lo van a ver más adelante en otra materia. Pero yo puedo entender que ahora en la memoria principal está PowerPoint porque estoy ejecutando, básicamente. La unidad mínima que se accede es la de byte, esto lo estuvimos viendo, que es una palabra, acuérdense, un carácter, un byte eran 8 bits. Físicamente la memoria está dividida en celdas, capacidad de un bit, agrupada en palabras de memoria. ¿Cómo se imaginan ustedes una memoria? ¿Cómo es una representación abstracta de una memoria? Y les pregunto, una memoria o una computadora, ¿qué piensan? Un recipiente. Abstracto, algo abstracto. ¿Con qué la Como un Excel. Una buena definición es como un Excel. Pero un Excel es algo que está en el plano, que tiene filas y columnas. Bueno, una memoria básicamente funciona a través de filas. No tiene columnas. Es lo más parecido a un Excel, pero imagínate un Excel de una sola fila. Yo también me sorprendí cuando lo supe. Yo también pensé que era parecido a un Excel, pero en realidad no. Tiene cuadraditos que son como si fuese un Excel de una sola fila. Bueno, en la memoria se realizan dos operaciones, lo de lectura y escritura. Es esto que les decía, esto viene también a colación con respecto a lo que eran las tarjetas perforadas. En las tarjetas perforadas lo que se hacía era leer, básicamente, y escribir, pero no se escribía como nosotros entendemos como redactando, sino que en algún cuadradito se agujereaba o no se agujereaba. Eso era el 1 o el 0 del funcionamiento lógico. Los componentes, bueno, acá les estoy mostrando los tipos de memoria. Tenemos, esto después lo vamos a ver más
con más detenimiento. Tipo de memoria tenemos memoria de lectura y memoria de acceso aleatorio. Acá donde se almacena rutina de arranque, se almacena de forma permanente, no volátil. Básicamente, ¿qué quiere decir que no sea volátil? Que no se pierde una vez que se apaga la computadora. Y después tenemos la memoria RAM, que es la memoria de acceso aleatorio. Después vamos a ver que no es tan aleatorio, que uno puede, de hecho está programado cómo se va a acceder a esta memoria. Es una memoria de lectura y escritura. Y es volátil. ¿Qué quiere decir? Que yo apago la computadora y la información que había en la RAM se perdió. En la ROM, no, quedó. Es una de las principales diferencias. Como, bueno, esto igualmente lo vamos a ver más adelante. Porque, ¿qué pasa? Uno lo que intenta todo el tiempo es tener memorias que sean más rápidas. Pero para hacer una memoria más rápida vamos a necesitar más dinero. Y tampoco queremos gastar más dinero. Entonces, o hacerla cada vez más grande. Entonces la necesitamos más rápida, más barata y no tan grande. Es como que uno siempre llega a la necesidad de tener algo de manera medianamente equilibrada, que no sea ni tan grande, pero que sea rápida y que no sea tan costosa. Para eso se utilizan algunos métodos de optimización, que es la memoria caché y la memoria virtual. Ya no, quédense tranquilos que hay toda una materia dedicada a estas memorias, cómo es que se accede a la misma. La memoria virtual lo que hace es mezclar no, sino unir la memoria RAM y la memoria ROM, dando lugar a lo que es la memoria virtual. Eso genera más memoria, o sea, hacerle creer a la computadora que en vez de tener una memoria RAM por un lado volátil y una memoria ROM por otro que no es volátil, tiene una sola memoria que es la unión de las dos memorias, básicamente. Pero quédense tranquilos que ya nos detendremos bastante en eso. Bien. Los componentes de una computadora, los tipos de bus, vamos a tener bus de direcciones, bus de datos y bus de control. El bus de direcciones es eso donde bus, piénsenlo como un colectivo, donde se traslada información. El bus de direcciones es el canal de comunicaciones por línea que apunta en la dirección de memoria que ocupa o va a ocupar la información a tratar. El bus de datos es el medio por el que se transmite la instrucción o dato apuntado en el bus de direcciones, se utiliza para realizar el intercambio de instrucciones y datos tanto internamente como externamente. Bus de control controla el uso y acceso de las líneas de datos y direcciones, ya que estas líneas están compartidas por todos los componentes. Bueno, son los buses o lo que sirve para el traslado de distintas cosas. Esto apréndanselo. Nada más que, de todas formas, el mismo nombre le dice lo que se está haciendo, ¿no? Bien. Básicamente es esa toda la información que hay con respecto a teoría en esta clase. Bueno, chiste de informático. ¿Qué le dice un bit a otro? Nos vemos en el bus. Está bien.